Hola, buenas noches. No sé si me están recibiendo. Sí, se escucha, se escucha. Sí, sí, buenas noches. Sí, se escucha, Bueno, profe, buenas noches. ¿cómo están? Todo bien. Bien, bien. Bueno, ante todo me presento. Mi nombre es Nicolás Carballo, como aparece ahí abajo en el Zoom. Me va a tocar estar en este horario de los miércoles a las 20:15. Va a comenzar, aunque creo que aparece en el Zoom como 20:30, pero vamos a tratar de empezar a horario. No sé si, porque me comentaron que hay ayudantes alumnos en la comisión, no sé si estará presente en este momento alguno de ellos. No, por lo pronto no. Bueno, yo porque, tal vez porque entendió que el horario era 8:30, 20:30. Bueno, si interviene, lo vamos también a presentar. El de Secretaría Académica, no sé si me necesitan darme el pase o no, pero por lo pronto vamos a comenzar. Tenemos que ver nosotros la bolilla, los 3 primeros puntos de la bolilla 2. Las fuentes del derecho civil. Vamos a comenzar con esta bolilla. Cuando se habla de las fuentes del derecho civil, se está haciendo referencia a el origen de donde nace el derecho objetivo en materia civil. El derecho objetivo en materia civil nace de fuentes que se pueden clasificar en dos tipos, en las fuentes formales y en las fuentes materiales. Las fuentes formales son aquellas que tienen un carácter obligatorio, ¿sí? Que se imponen por autoridad, porque existe una autoridad que determina autoridad del Estado que determina su obligatoriedad. ¿Qué les parece cuál es la principal fuente formal en el derecho argentino? La Constitución. La Constitución es la base, es decir, la Constitución es la base de todo el sistema, y es decir, todas las normas se derivan necesariamente de la misma Constitución. No puedo decir que la respuesta no es incorrecta, pero tiene sus matices porque, en definitiva, la principal fuente es la ley. Y la ley está contenida en este caso en disposiciones codificadas, como el Código Civil y Comercial, pero también en leyes específicas. No obstante, la ley no nace porque sí, nace porque hay un proceso constitucional de sanción y de promulgación, y ese mismo proceso constitucional para que nazca la vida del derecho, es un proceso que está establecido en la Constitución Nacional. Por eso le digo que la Constitución es base de ese sistema. Y también la ley tampoco está aislada porque lo que usted refiere, hay una necesaria adecuación y la búsqueda de compatibilidad con la Constitución, ¿sí? Y eso nos lleva también de la mano a una cuestión que es la constitucionalización del derecho privado, ¿sí? La ley civil hoy no se interpreta de manera aislada, se interpreta conforme a la Constitución, es decir, a la norma superior del sistema. Y a lo que ella dispone, y no solamente a lo que establece la Constitución. Creo que se congeló. No se escucha. Escuchar se escucha, pero quedó congelado. Hola, buenas noches.
restablece. A ver si restablece. ¿Se fue el profe? Capaz salió y volvió a ingresar porque se había quedado tildado. Sí, no, no lo veo.
Me voy. Bueno, estoy de vuelta. Se congeló la imagen y se me fue el audio. Tuve que resetear la computadora y para volver a empezar. Discúlpenme, pero... Le estaba comentando que el análisis... por eso hay una disposición específica que está Se en cortó nuestro... todo, profe. Se cortó todo, terrible, ¿sí? Es más, no pude, tuve que resetear la computadora porque no tenía forma de volver para ningún lado, ni para el escritorio. No, pero recién también se cortó todo el audio. Se congeló la imagen, profe, también. Ah, entonces, no sé, ¿me van avisando? Dale. Sí, denme un aviso. Dale. Bueno, en la disposición específica en materia de fuentes está en el artículo 1 del código. Los casos que este código rige, ¿sí? Los casos son conflictos, ¿no? Conflictos no concretos, sino conflictos que pudieran presentarse, tienen que ser resueltos según las leyes que resultan aplicables, conforme con la Constitución y los tratados de derechos humanos en los que la República Argentina sea parte. Esa es la base principal de este sistema y de la noción de constitucionalización. No encontrar solamente a la ley aislada, sino ver cómo se interpreta de acuerdo a la Constitución y a los tratados a todos los tratados, pero especialmente los tratados en materia de derechos humanos. Junto con la otra fuente formal, que reviste la misma característica que la ley, que es su obligatoriedad, está la costumbre. Bien, la ley y la costumbre son dos clases de fuentes formales. ¿Cuándo es obligatoria la costumbre? La costumbre es obligatoria solamente en los casos en que existe un vacío legal. El caso no está resuelto por ninguna ley, entonces nos lleva ante el vacío legal, ante la laguna normativa, a resolverlo a través de la costumbre. La costumbre es una práctica reiterada de los miembros de una comunidad en un determinado sentido, con la creencia y la conciencia de que esa conducta y de esa práctica reiterada es de carácter obligatorio. Entonces, la costumbre es fuente formal en los casos de vacío legal, no hay ley, o en los casos en que la ley remite a la aplicación de la costumbre para resolver un caso. Ejemplo, vean los artículos 1006, 1514, inciso E, y 1800. Son todos casos en que la ley remite a la costumbre del lugar, ¿sí?, para resolver un caso o una cuestión. También la costumbre tiene eficacia cuando los particulares en sus contratos remiten para la decisión de un punto que pueda ser conflictivo a la costumbre, uso o práctica vinculada a una actividad o a un lugar determinado. Entonces, ley y costumbre son dos fuentes formales del derecho. Ambas son obligatorias. Tengan en cuenta cuál es la aplicación. Si uno mira la jerarquía entre la ley y la costumbre, entre dos fuentes formales, ¿cuál le parece que prima sobre la otra? La ley. La ley, ¿sí? Se dan cuenta que la costumbre tiene una aplicación que está limitada ¿a qué? A que no haya ley sobre el caso o a que la misma ley remita a la costumbre para su solución. ¿Mm? Bien.
Las otras fuentes del derecho objetivo son materiales. Estas no nos llegan por autoridad, porque no son de carácter obligatoria, pero nos llegan por su razonabilidad, porque hay razones suficientes como para ser fuente creadora de derecho. ¿Cuáles son? La doctrina. Es decir, la doctrina es la forma en que los autores de textos, y los juristas, mejor dicho, interpretan a las normas jurídicas. Y de esa manera complementan su contenido. Nos dan la interpretación de los autores sobre el contenido de las normas jurídicas. Eso es la doctrina. La doctrina la obtenemos ¿de qué? De los artículos de publicados, de los libros de derecho. Esa es la obra de la doctrina. La otra fuente del derecho de carácter material es la jurisprudencia, ¿sí? La forma que los jueces resuelven casos, ¿sí? En la medida que tengan uniformidad y haya analogía con los supuestos que se nos presentan, los conflictos que se nos presentan, la jurisprudencia es fuente y nos va a servir para fijar el contenido de las normas jurídicas. Los abogados muchas veces preferimos, antes que buscar el contenido de una ley en un libro, qué es lo que los jueces resuelven sobre temas similares y análogos sobre esos temas, ¿sí? ¿Cómo lo resolvió otro juez? Entonces le vamos y le mostramos al juez, al que queremos convencer de las pretensiones de nuestro cliente, cómo ese caso, que es similar al nuestro, que nosotros le estamos planteando y le estamos pidiendo una solución, una decisión, bueno, cómo lo resolvieron otros jueces, ¿bien? Eso es, en definitiva, la jurisprudencia. Tiene un poder de convicción fuerte frente a las decisiones, sobre todo frente al magistrado, que tiene que dictar una decisión que resuelva el conflicto de manera razonada y fundada. Lo que sabemos es que no son obligatorias, ¿sí? Nadie puede imponer la jurisprudencia ni la doctrina para la decisión de un caso, salvo en un supuesto específico, que es lo que se llama la jurisprudencia de los fallos plenarios. Bien, la jurisprudencia de los fallos plenarios, que son los que derivan de son sentencias de las cámaras de apelaciones en todas sus salas, ¿sí? Las cámaras de apelaciones son tribunales de segunda instancia ordinaria, que generalmente tienen varias salas. Cuando hay controversia sobre la forma en que se decide un caso, que va llegando similares a las mismas salas, y hay diferencias, ¿qué se hacen? Se juntan todos los miembros de todas las salas y dictan una sentencia única, ¿sí? Para ese tipo de casos. Esa sentencia, cuando están todas las salas reunidas, se llama sentencia plenaria, porque está la Cámara en pleno. No es una sala, sino que te lo resuelve toda la Cámara en pleno. Esa sentencia plenaria va a ser obligatoria para la misma Cámara en los futuros casos que se le sometan a la decisión. ¿Bien? Y también va a ser obligatoria para los jueces de primera instancia, respecto de los cuales esa Cámara es tribunal de apelación, es tribunal de alzada, ¿sí? Es decir, que los jueces de primera instancia van a tener que seguir ese criterio de su Cámara de apelación, de su tribunal de alzada, dictado en sentencia plenaria. Esa jurisprudencia obligatoria se asimila, ¿sí? Podríamos considerarla una tercera fuente de derecho de carácter formal, ¿bien? Porque es una fuente que es obligatoria. ¿Obligatoria para quién? Obligatoria, algunos de lo que dije, a ver, ¿alguno me responde? ¿Obligatoria para quién? Por ejemplo, tenemos una sentencia plenaria de un tribunal de la Cámara de Apelaciones que me dice que la tasa de interés convenida en un crédito no puede ser superior al 30% anual. Porque fuera de eso, como en muchos casos, en otros momentos se decidió, porque fuera de eso
el interés pactado o convenido es de carácter usurario. ¿Bien? ¿A ustedes qué les parece? Una sentencia plenaria con ese contenido, ¿para quién va a ser obligatorio o obligatoria? Para todas las causas que caigan en ese tribunal. Para todas las causas que lleguen a ese tribunal, es decir, para que todas las causas futuras, ¿sí? Que van a llegar o que estén tramitando en ese momento todavía sin sentencia, que lleguen a ese tribunal de alzada, es decir, a la Cámara de Apelaciones. Correcto. Pero también ¿para quién? ¿Para quién? Los jueces. ¿Para qué jueces? ¿Los de primera instancia, profe? Los de primera instancia, es decir, si la sentencia plenaria es de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de Mar del Plata, ese criterio rector va a ser obligatorio para todos los jueces de primera instancia en lo civil y comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata. ¿Bien? ¿Se entiende hasta acá? ¿Y se escuchó? Sí, profe. Bien. Vamos a avanzar un poquito más en la ley. La ley es norma jurídica. Norma jurídica tiende a brindar seguridad y regular relaciones jurídicas en pos de una convivencia pacífica. La ley tiene una nota distintiva. Primero, la ley es ¿cómo? ¿Qué es lo primero que se le ocurre que es una ley? Obligatoria, ¿sí? Perfecto. Como es derivada de una autoridad competente, se impone obligatoriamente para aplicarlo ¿a quién? A todos los que habitan el territorio argentino. Remisión acá al artículo 4 del Código Civil y Comercial. Después vemos cómo es que llegamos a esa obligatoriedad, ¿no? ¿Qué otra cuestión es que tiene, otras notas que tiene la ley es que es general y abstracta? La ley no resuelve un conflicto concreto. La ley te da un marco, describe un supuesto de hecho que abarca un número indeterminado de personas o de situaciones que puedan presentarse, pero ninguna puntual. Es general y meramente abstracta. Obligatoriedad, generalidad y abstracción. Tres notas distintivas de la ley. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre una ley y una sentencia de un juez? En esto que yo le estoy diciendo. Que la sentencia es para un caso determinado. La sentencia resuelve un caso concreto y puntual, el del actor contra el demandado. Y su ámbito de aplicación va a ser únicamente la relación jurídica que hay entre el actor y el demandado. Y punto. ¿Bien? La sentencia en todo caso va a ser una aplicación de la ley, pero una aplicación de la ley que es general y abstracta, llevada a un caso y conflicto concreto y puntual. ¿Bien? Claro, que la ley se basaba en supuestos y ahora estaría aplicada, sería. Exactamente, la ley abarca un supuesto de hecho genérico, indeterminado, pero es como que viene a ser, en el caso puntual, que el juez resuelve la sentencia y la aplica, lo llena, ¿sí? El supuesto de hecho que está en la ley queda comprendido o asimilado a lo que pasa en el proceso, ¿sí? A lo que se está planteando en el proceso. Entonces, encuadra. Y en ese encuadramiento le permite para resolver el caso puntual, sometido a su decisión. Las leyes se clasifican en un sentido formal y material. Y ahí por ahí yo no quiero confundirlo, ¿no? Pero la ley en sentido formal es la que deriva del Congreso, ¿bien? En el proceso constitucional de sanción y formación de las leyes. Y a veces se habla de leyes en sentido material, y ahí se abarcan a otras normas del Estado.
¿no? Se habla en sentido material, como es un sentido amplio, se refiere también a los decretos del Poder Ejecutivo, a las ordenanzas municipales también, se llega también a los tratados y inclusive a la Constitución Nacional. Pero no se confunda, es para que tengan esa mera clasificación, ¿no? Porque son todas normas jurídicas. Después hay diferencias entre lo que es una Constitución y un tratado, y de lo que es un tratado o una ley. Pero es una forma de clasificación de las leyes, también en su sentido estricto, es decir, ley en sentido estricto es la ley del Congreso, pero en un sentido material podemos abarcar también otras normas. Otra clasificación importante de las leyes es la vinculada a las leyes que son imperativas y las leyes que son meramente supletorias. Y acá supone que frente a una ley imperativa se excluye o se suprime la voluntad de los particulares. Frente a una ley imperativa, los particulares no pueden decidir nada en contrario a lo que la ley dispone. En cambio, es decir, si un particular estableciera una convención diferente a lo que establece una ley imperativa, la convención no tendría ningún valor y prima lo dispuesto por la ley imperativa. Por ejemplo, hablemos de la ley de locaciones urbanas. La nueva ley de locaciones establece un plazo mínimo para los nuevos contratos de locación que se celebren a partir de su entrada en vigencia, creo que fue julio del año pasado, si mal no recuerdo, de 3 años, ¿bien? De mínimo para los nuevos contratos de locación. Es una ley imperativa. Incluso al final del articulado dice, la presente ley es de carácter imperativo o de orden público. ¿Qué ocurriría si las partes convinieran un contrato de locación hoy a 2 años? Estarían violando lo dispuesto, contraviniendo lo dispuesto por una ley imperativa. ¿Cuál es la consecuencia? No es válido, ¿no? Que no tiene validez el contrato. No, lo que no tiene validez es la convención, ¿sí? No se tiene por convenido por 2 años, sino que se tiene por convenido por el mínimo que dispone la ley imperativa. Es decir, se tiene por celebrado el contrato de locación por 3 años. ¿Bien? Ah, no hay que anularlo el contrato ese. No anulamos todo el contrato. No. Solamente dejamos sin valor la cláusula que contraviene a la ley imperativa. Todo lo demás lo ajustamos a la misma, pero solamente primábamos de eficacia lo que convinieron en contrario a la ley imperativa. ¿Bien? Bien. En cambio, existen otras disposiciones, es decir, las leyes imperativas tienen como razón suficiente la idea base de orden público. Todas las leyes imperativas son leyes de orden público. Es decir, se ha estimado que responden a proteger intereses que son esenciales para el orden social, para el orden político o para el orden económico de un Estado. Entonces, se impide que los particulares puedan convenir otra cosa en contrario. Se les impone de manera definitiva. Por ejemplo, son leyes imperativas las vinculadas al régimen, y por ello de orden público, las vinculadas al régimen de familia, la regulación de la familia, del matrimonio, de las relaciones por uniones convivenciales, de la filiación, ¿bien? El régimen sucesorio, de cómo van a recibir los bienes los herederos, en qué cantidad y cuáles son los herederos llamados, el régimen de la protección de la legítima de los herederos forzosos, el régimen de los derechos reales, ¿sí? Los derechos reales también responden a una noción de orden público, son únicamente los enumerados en el Código Civil y Comercial o en la ley especial, pero los particulares no pueden crear otros. Bueno, las leyes vinculadas a la protección de los consumidores, ¿sí?
es decir, a las personas, también a otras personas vulnerables, en protección a una parte débil. Las leyes, por ejemplo, y nos salimos ya del derecho civil, las leyes que regulan el contrato de trabajo. Las leyes que regulan el contrato de trabajo son leyes imperativas, ¿sí? Se protege una parte débil de la relación jurídica laboral, que es el trabajador, y se imponen normas imperativas que las partes no pueden dejar sin efecto, no pueden convenir. ¿Por qué? Porque están en una distinta posición negociadora. Sin embargo, hay otra clase de normas, también, perdón, y sigo hablando, es decir, las leyes imperativas también están vinculadas a los derechos personalísimos, a la regulación de todos los derechos personalísimos, la vida, la integridad física, a la imagen, etcétera, ¿bien? A la disposición del propio cuerpo, la ley de trasplante de órganos, ¿bien? También son normas imperativas. A los atributos de la persona, cuando se regula el nombre de la persona, el domicilio, la capacidad, el estado, ¿sí? Que el estado en realidad no, nos lleva necesariamente al derecho de familia. Bueno, en todas esas cuestiones priman intereses relevantes de orden económico, social o político que determinan la imperatividad de ese régimen, ¿sí? Y la imposibilidad de apartamiento del mismo por los particulares. Por oposición tenemos las leyes supletorias. Las leyes supletorias son aquellas que entran a regir siempre y cuando los particulares no dispongan de otro modo. Acá prima el otro principio, que no es el orden público, sino el de autonomía de la voluntad privada. Las partes, la ley le reconoce, es decir, el ordenamiento reconoce a los particulares un cierto poder para regular sus relaciones jurídicas. Y lo que ellos pacten va a tener validez y plenos efectos. Ahora, si ellos nada dijeran, nada establecieran sobre algún punto en particular, entonces recién ahí entraría a regir la ley supletoria. Es como que viene a suplir el silencio de las partes sobre un punto determinado. ¿Ven cómo cambia la mano? Acá lo que prima es la autonomía, lo que las partes convengan. Si las partes convinieron de una determinada forma, estamos a lo que ellos han convenido. Y eso es lo que se respeta y tiene validez y eficacia jurídica. Solamente la ley imperativa entra a regir supletoriamente, es decir, frente al silencio, frente a lo que ellos no convinieron, a lo que los particulares no convinieron ni dijeron. ¿A qué aplicamos la ley supletoria? ¿Qué ámbito de aplicación tiene? Los contratos, ¿sí? En materia contractual, prima la autonomía de la voluntad. Es la palabra que las partes han otorgado, lo que han convenido, las obligaciones que han contraído, es lo que va a ser obligatorio frente a ellas. Solamente si ellos se omitieron un punto, digamos que en un contrato, este contrato de locación, o en otro contrato, para no complicarnos, porque como está regido por ley imperativa, nos complicamos el contrato de locación. Digamos, en un contrato de compraventa, en el que no se determinara con claridad cuál es la cosa vendida o cuál es la cantidad de cosa vendida, bueno, ahí tenemos que ir a las disposiciones del Código Civil y Comercial que nos van a ayudar a interpretar cuál fue la voluntad de las partes para determinar el objeto que se está vendiendo. ¿Bien? Viene a regir ante la falta de precisión, ante la falta de expresión de las partes. Es muy importante esta clasificación entre lo que son las leyes imperativas y las leyes supletorias, porque ahí es donde sabemos cuál es el margen de expresión y el margen de voluntad que ha sido concedido por el ordenamiento al particular. ¿Bien? La forma más fácil es por la materia de la cual se trata, ¿sí? Si nosotros estamos dentro de las materias que yo les mencioné primero, sabemos que estamos frente a un régimen imperativo y que
la autonomía de la voluntad va a ser mínima. Sin embargo, si estamos frente a un régimen contractual, frente a un contrato, va a ser amplia, siempre y cuando no sea moralmente reprobable lo que las partes hayan convenido o devengan ilícitas. ¿Alguien está preguntando algo? A ver, perdón, ¿Se volvió a colgar la imagen o el audio? ¿No? ¿Me están escuchando? ¿Me reciben? Bueno. Entonces debe ser un chat viejo ese. El proceso de formación de la ley lo van a ver en constitucional, pero igualmente lo recordamos rápidamente, de la ley en sentido estricto. La ley tiene un proceso de iniciación con un proyecto que inicia en la Cámara de Diputados o de senadores, ya sea cual sea la que sea establecido como Cámara de origen, y bueno, va a tener aprobación en una de esas cámaras y después va a pasar a la otra. Si también tiene aprobación, estamos frente a la sanción de la ley. Pero después de pasar por el órgano deliberativo, es decir, el órgano legislativo del Estado, que es el Congreso, se remite al Poder Ejecutivo para su promulgación. ¿Sí? El Poder Ejecutivo manda, a través de su promulgación, manda a cumplir la ley y ordena su publicación. ¿Bien? La publicación en un medio oficial, que hoy es digital, siempre era antes era un diario, era el boletín oficial, que hoy tiene publicación digital, tanto en La Nación como en cada una de las provincias, y sobre la base de la publicación es en que uno ya podemos entrar a hablar de cuándo se produce su entrada en vigencia. ¿Qué les parece? Siempre tiene que entrar a regir luego de su publicación oficial, pero lo es desde el día que ella determine, porque la ley puede decir, esta ley entra a regir tal día, el 1 de julio de 2021, o bien puede no decir nada. Y entonces aplicamos una disposición que está en el código, que es después de transcurrido 8 días de su publicación oficial. Ahí entrará en vigencia. Artículo 5, Código Civil y Comercial. La ley tiene... ¿Pregunta con esto? No, profe. Bueno. Profe, es decir, que si no tiene la ley un plazo específico, empieza a regir a partir del 8º día. Sí, es exacto, es lo que usted dice. La ley puede establecer... Entonces, la publicamos en el boletín oficial, pero vamos a tener que esperar ese día que la misma ley estableció. ¿Bien? Para entrar a regir. Te dicen, el día tal entrará a regir la presente ley. ¿Bien? Entonces nos vamos a tener que supeditar a ese día. Pero si no me dice nada, aplicamos la disposición del artículo 5. Tenemos que ver cuándo se publicó en el boletín oficial, dejar pasar 8 días y recién ahí, a las 0 horas de transcurrido el 8º día, va a empezar a regir. Por ejemplo, si hablamos de que la ley se publicó en el boletín oficial el 28 de febrero, ¿sí? Vamos a dejar pasar los 8 primeros días del mes de marzo y vamos a entender que empieza a regir el 9 de marzo, es decir, a las 0 horas. ¿Bien? Esa es la forma que se computa la entrada en vigencia de las leyes cuando no me dicen qué día entran a regir. ¿Bien? ¿Seguimos? Bien. Otro tema que nos interesa es la jerarquía normativa, porque no es lo mismo, si bien en sentido material nosotros las podemos englobar a todas, desde el punto de vista estricto no es lo mismo la ley
que la Constitución que un tratado. No es lo mismo un tratado sobre derechos humanos que está incorporado a la Constitución por expresa disposición del artículo 75, inciso 22, de uno que no lo está. Hay una jerarquía. La base del sistema es la supremacía constitucional. En la pirámide jurídica, la que está arriba es la Constitución, en la pirámide jurídica argentina. Pero la Constitución no está sola. Hoy en día está acompañada de convenciones, es decir, de tratados internacionales de derechos humanos que tienen la misma jerarquía que la Constitución, ¿sí? Que son los mencionados en el artículo 75, inciso 22, la Convención sobre el Pacto de San José de Costa Rica, Convención Americana sobre Derechos Humanos, y todas las demás que están ahí, y otras que han sido agregadas por aprobación del Congreso por más de 2/3 de cada una de sus cámaras. La Convención sobre eliminación de protección de las personas con discapacidad es una convención internacional que no está mencionada en el 75, inciso, el mismo rango, ¿sí? Por el voto agravado de los miembros de ambas cámaras de diputados, y que es decir, es una cláusula que es abierta, que contempla esas convenciones, pero permite abrirla a otras convenciones sobre derechos humanos futuras que tengan esa aprobación con ese número, con esas mayorías. Esas convenciones del 75, inciso 2, se interpretan conjuntamente y complementariamente con la Constitución y tienen la misma jerarquía normativa. Después tenemos, abajo de eso tenemos los demás tratados, ¿sí? Los tratados son acuerdos, son convenios que el Estado celebra con otros estados o también que celebra con organismos internacionales. Esos otros tratados se encuentran bajo la Constitución y los tratados de derechos humanos del 75, inciso 22, y esos tratados, sin embargo, tienen una jerarquía superior a la ley. No se olviden que el Código Civil y Comercial es una ley sistematizada, pero no deja de tener la misma jerarquía que cualquier otra ley. Bien, entonces, el código debe adecuarse necesariamente para su interpretación a todo lo que tiene arriba. ¿Qué es todo lo que tiene arriba? Cualquier otro tratado celebrado por la nación argentina, de cualquier materia que fuere, y tiene más arriba todos los tratados sobre derechos humanos incorporados a la Constitución y a la Constitución misma. ¿Bien? Esa es la jerarquía. Entonces, ese acoplamiento es necesario para interpretar cualquier disposición. Y también nos lleva necesariamente a tener que adaptar y adecuar a la legislación. Si a medida que nosotros, el Estado argentino, vaya celebrando otros tratados internacionales sobre derechos humanos o cualquier otra materia, va a generar una necesaria adecuación de su derecho interno. ¿Por qué? Porque están por sobre a las leyes de la nación, los tratados. Entonces determina que si hoy tenemos establecido una disposición de derecho de familia o de materia de domicilio, de capacidad o lo que fuera, si nosotros alteramos, porque convenimos internacionalmente de otro modo, ¿sí? Sobre estas mismas materias, vamos a tener que regular nuestro derecho interno, lo vamos a tener que adecuar a las normas que son superiores. Esto ha ocurrido en las modificaciones que se producen con el nuevo código, no son consecuencia de nada, son necesarias adaptaciones que ha tenido que tener en función de las convenciones de derechos del niño, de las convenciones sobre personas con discapacidad, ¿sí? que la Argentina ha celebrado. Bien, y tales convenciones son operativas y permiten que los jueces las apliquen, aún en contrario
de lo que dispongan las leyes internas. Ahora, ¿cómo les parece que un juez tiene una ley que dispone de una determinada manera? Pero, sin embargo, tiene tratados que están por sobre esa ley, convenciones internacionales, que disponen de otra forma. Y el juez tiene que resolver un conflicto que se le somete a decisión. Y dice, ¿qué hago? ¿Aplico la ley o aplico el tratado? ¿Qué les parece que hace? Tiene que aplicar el tratado. El tratado, profe. Tiene que aplicar el tratado. ¿Por qué? Porque tiene jerarquía Porque es superior a constitucional. la ley. Porque tiene jerarquía superior a la ley. Bien. ¿Y cómo se aparta de la ley? Porque la ley le pesa al juez. Porque dice, bueno, forma parte de mi derecho interno. ¿Cómo yo la dejo de lado? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué les parece que tiene que hacer? No puede decir, la ley no está, y hacerse el desentendido, y solamente aplicar el tratado. Tiene una ley que forma parte de su derecho interno, que a primera vista parece que tendría que cumplir. ¿Cómo les parece? Tendría que derogar la ley. El juez no puede derogar la ley. ¿Por qué? Porque ¿quién deroga la ley? El Congreso. El mismo, mismo órgano que la dictó. Exacto. Si la dictó el Congreso, la deroga el Congreso a través de ¿qué? De otra ley. De otra ley que deroga la anterior. Exactamente. Es ¿Cómo derogamos el Código Civil de Vélez? Lo derogamos a través de una ley que sanciona el nuevo Código Civil y Comercial. ¿Bien? Sí. Entonces, ¿qué les parece que tiene que hacer el juez frente a ese conflicto? Dijeron muy bien, tiene que aplicar el tratado, pero ¿cómo se saca de encima la ley de derecho interno? ¿Cómo la...? Y porque los tratados están en la Constitución Nacional. Estamos totalmente de acuerdo con lo que usted me dice, pero ¿cómo les parece que se tiene que dejarla de lado? Porque tampoco puede hacer vista gorda y mirar para otro lado, porque mira todo su ordenamiento. Tendrá que argumentar de alguna manera, controlar que no sea contrario a los tratados internacionales. Está Porque bien. hay una ley ahí que es contraria a la superior. Está bien lo que dice, es un control de constitucionalidad o control de convencionalidad, ¿no? Ese control lo puede hacer cualquier juez de la República Argentina, no solamente la Corte Suprema, ¿sí? Es el control de constitucionalidad. ¿Qué hacen los jueces? Controlan que las leyes sean constitucionales, sean acorde a la Constitución o a estas convenciones. Y si no son acordes, como en este caso, ¿qué es lo que hacen los jueces? ¿Te declara incompetente? No, porque declarar incompetente es decir, yo no resuelvo. No puedo, exacto. No puede. Y declara la inconstitucionalidad. Pero ahí no se... A ver, ¿qué dice Santillán? Declara la inconstitucionalidad. Eso es lo que hace. El juez declara, ¿qué dice? Esta ley es incompatible, es contraria a lo que dispone el tratado o la Constitución Nacional. Yo aplico el Tratado sobre Derechos Humanos que me es operativo directamente. Y lo que hago es, como hay una incompatibilidad de la norma inferior, la ley, frente a la norma superior, la Constitución y el tratado, a la ley la declaro inconstitucional. De esa manera la saca de lado. La saca de lado porque la considera que está fuera del sistema, ¿bien? Y que está en contradicción con una norma superior del sistema. Esa es la forma de proceder. Una consulta. ¿Esto es una de las facultades que tiene el juez en algún lugar escrito o es algo que sale del ejercicio del derecho? No. El control de constitucionalidad se concede a todos los jueces, ¿sí? No solamente a la Corte Suprema. Eso, es decir, tanto la jurisprudencia como la doctrina, yo no sé si la ley 48 que regula el recurso extraordinario también lo ha establecido, pero es un principio básico del sistema. El control de constitucionalidad en Argentina es judicial y es difuso. ¿Bien? El control de constitucionalidad, es decir, ¿el Congreso puede declarar una ley inconstitucional? No. El Congreso a lo sumo la puede derogar, ¿sí?
o porque considera de que ya no prevalecen los intereses de la comunidad que prevalecieron en el momento en que se dictó. Pero no puede declarar una ley inconstitucional. La declaración de inconstitucionalidad solo le corresponde al Poder Judicial. Y por otra parte, no solamente le corresponde a la cabeza del Poder Judicial de la Nación, que es la Corte Suprema, sino que le corresponde a cualquier juez de la República Argentina. ¿Bien? Por eso lo de difuso. Profe, consulta. Sí. Por ejemplo, ahora cuando se aprobó la ley del aborto, hubo varios jueces de la República que declararon inconstitucional la ley. Claro. ¿Quién termina de definir si realmente es inconstitucional o no? La Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero es la última instancia. ¿Alcanza con que un juez lo diga como para que se revea la ley, digamos? No, ese juez va a tener eficacia respecto de limitada a las partes de ese litigio, al que pidió la declaración de inconstitucionalidad y para ese caso en concreto. Pero obviamente que una decisión de ese estilo es apelada por las partes y entonces van elevándose. El control de constitucionalidad lo hace ese juez de primera instancia, pero cuando llega a la Cámara la Cámara puede decir que no está de acuerdo y que la ley es constitucional. O digamos que la Cámara confirma la declaración de inconstitucionalidad y los interesados van cada vez más arriba dentro de la instancia judicial. Bien, uno que hace en la órbita provincial agota las instancias. Va primero el juez de primera instancia, apelaciones. Tercero, va por vía de recurso extraordinario provincial a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y si la Suprema Corte también me dice que no, y el caso es un caso federal, es decir, que hay un tema constitucional comprometido, serio y grave, va a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por la vía del recurso extraordinario de la Ley 48. ¿Bien? Y ese es el último intérprete de la Constitución. Perfecto. Bárbaro. Y en el mientras tanto, la ley está en vigencia. O sea, se puede seguir. Sí, por supuesto. Porque no se para, no es que decir, bueno. No. Y en cualquier caso, la ley va a ser inconstitucional, o una norma va a ser inconstitucional para lo que son las partes de ese litigio. Porque ese es el efecto que tiene el proceso. El proceso te declara una norma, te puede declarar una norma jurídica como inconstitucional, pero va a ser eficaz para lo que son las partes del juicio, no es para toda la comunidad, porque estamos dentro de un proceso en el que no interviene toda la comunidad, sino partes. Si quisiéramos modificar, obviamente que a veces, si se imagina que una declaración de inconstitucionalidad llega a la Corte, y eso después produce un efecto en el poder legislativo, ¿no es cierto? Y determina un cambio de ley, ¿sí? Si hay un precedente, una jurisprudencia del último Tribunal de la Nación. Cuando se declaró, en el caso Cejian, se declaró que era inconstitucional la prohibición de que el divorcio pudiera disolver el vínculo matrimonial, que las personas no podían volver a casarse, bueno, eso determinó que el Poder Legislativo tomara ese guante, ¿sí? y modificara la ley de ahí en adelante. ¿Bien? Mediante una norma que sí permitió el divorcio y la posibilidad de que disolviera el vínculo matrimonial y que las personas pudieran volver a casarse, allá por los años 80. También ocurrió, ¿se acuerdan que hay declaraciones de constitucionalidad en materia también de matrimonio entre personas del mismo sexo? Hubo jueces que declararon la inconstitucionalidad de las normas del Código Civil que impedían que las personas del mismo sexo pudieran casarse. Eso que llevó a que otro poder tomara ese precedente como iniciativa para modificar la ley. ¿Por qué? Porque entendía que la ley ya no respondía a los intereses de la comunidad en la actualidad y al respeto de todas las diversidades.
se dan cuenta de que tampoco es un tema menor una declaración de inconstitucionalidad cuando es producto del máximo tribunal, ¿no? Puede producir cambios en la legislación, pero por instancia del poder político. ¿Qué otras? A ver, ¿preguntas? La supremacía de la Constitución, bueno, de esto estuvimos hablando. Viene el artículo 31 de la Constitución Nacional. Léanlo conjuntamente con el 75, inciso 22. La derogación de la ley, como antes mencionamos, ¿cómo se produce? Por otra ley, ¿sí? El Congreso dicta una ley y a través de otra ley, de una ley posterior, deroga la anterior. El principio es, ley posterior deroga a la ley anterior. Hay una derogación que se expresa, ¿sí? Cuando expresamente la nueva ley dice, derógase las leyes tal, tal y tal. Por ejemplo, ustedes toman la ley de sanción del nuevo Código Civil, que nos dice, a ver, ¿sí? Ley 26.994, artículo 1, apruébase el Código Civil y Comercial de la Nación, que como anexo 1 integra la presente ley. En el artículo 3 dice, deróganse las siguientes normas. Las leyes 11.357, 13.512, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es una derogación expresa. ¿Bien? Hay otra forma de derogación que es tácita, que es cuando una ley posterior, por incompatibilidad, sin decir nada de la anterior, resulta incompatible con la primera. ¿Bien? Es por incompatibilidad de disposiciones. Si lo que yo establezco, digamos que el legislador no era muy ordenado y se olvidó de decir, deróguese la norma tal o el artículo tal, pero tenemos presente que la nueva ley dice algo totalmente contrario a lo que decía la anterior sobre esa misma materia. Por incompatibilidad de las disposiciones, la ley posterior derogó tácitamente a la ley anterior. El fraude a la ley. Profe, ¿podés repetir lo de derogación tácita? La derogación tácita se produce cuando sin la ley posterior deroga a la ley anterior sobre una misma materia porque sus disposiciones son incompatibles, son distintas, ¿sí? Se olvidó el legislador de decir, deróguese el artículo tal de la ley tal, el que queda reemplazado por el siguiente. No lo dijo. Lo que dijo es, dispuso sobre el mismo tema algo totalmente distinto e incompatible con lo que tenía dispuesto una ley anterior. Sobre la misma materia. Es como si yo les que me queda más claro. ¿Se entiende? Es como si esta nueva ley imperativa de los alquileres estableciera una obligación diferente en materia a cargo del inquilino o del locador, ¿sí? Y estableciera todo un articulado totalmente diferente a lo que estaba establecido antes, pero se olvida de decir, derógase el artículo tal de como estaba redactado en el Código Civil y Comercial, Claro, claro, porque ahí estaríamos frente a una derogación expresa, es decir, no hay una derogación expresa, sino que lo que tenemos es una derogación tácita, porque lo que está diciendo ahora sobre ese tema es totalmente distinto a lo que dijo por la ley anterior. La ley posterior derogó tácitamente a la ley anterior por incompatibilidad de sus disposiciones. No, de nada. El fraude a la ley, esto se vincula con el fraude a la ley imperativa, se vincula con el orden público, ¿sí? Tenemos una ley imperativa
que es vulnerada. Hay una disposición sobre orden público que yo quiero que la lean, que es la primera parte del artículo 12. Profe, Sí. tenía una duda. ¿Es lo mismo? ¿Se puede utilizar el Código Civil? No llegué a escuchar todo lo que dijo, se me cortó en el medio. ¿Me lo podría repetir? Bueno, ya retomará y después le responderemos. Quería que vean el artículo 12, ¿no? En materia de ley imperativa y orden público. Las convenciones particulares, dice, no pueden dejar sin efecto las leyes en cuya observancia está interesado el orden público. ¿Bien? Y sobre esta materia de leyes imperativas está el fraude a la ley. Ustedes tienen que distinguirlo del fraude a los acreedores, ¿no? El fraude, ¿quién realiza un fraude a los acreedores? Aquel que, por ejemplo, para insolventarse y no poder cubrir ni pagar sus deudas, que pueden ser objeto de ataque a su patrimonio por el acreedor, ¿qué es lo que realiza? Dispone de sus bienes, o renuncia a algunos derechos que tiene, por ejemplo, a una herencia, solo en pos de perjudicar a su acreedor para que su acreedor no se pueda cobrar. Ese es el fraude a los acreedores. El fraude a la ley es un fraude a la ley imperativa. Y uno dice, ¿cómo se defrauda a una ley imperativa? Porque no estamos defraudando a una persona, estamos defraudando a la ley misma. Bueno, el fraude a la ley es más común de lo que se piensa. El fraude a la ley imperativa es aquel en el cual una persona, para eludir los efectos de una ley imperativa, busca colocarse bajo otra ley que le dé cobertura y que le permita tener los mismos resultados. ¿Qué es esto? Por ejemplo, tengo una persona que celebra un contrato de prestación de servicios regulado por el Código Civil y Comercial y hace que la otra persona le facture, pero cumple un horario, está sujeto a instrucciones o a directivas. ¿Qué es lo que está haciendo? Está buscando la cobertura de la ley, que es el Código Civil y Comercial, para regular esa relación, pero en definitiva, ¿qué les parece que está defraudando? ¿A qué ley imperativa le parece que está defraudando con ese proceder? A la ley de contrato de trabajo. Él está eludiendo, es decir, celebra un contrato de servicio bajo el régimen del Código Civil y Comercial, pero lo somete a la otra persona a subordinación, le hace cumplir un horario, porque lo que no quiere es los resultados que le generan la ley imperativa que se aplica en una relación así, que le impone pagar un sueldo, cargas sociales, jubilaciones, darle vacaciones, darle licencia. ¿Bien? Ese es un caso de fraude a la ley. ¿Cuál es la ley que se está defraudando? La ley imperativa de contrato de trabajo. Busco algo que en apariencia parece lícito, como un contrato de servicio, para eludir la aplicación de la ley que tengo que realmente aplicarse al caso. ¿Bien? Otras situaciones, por ejemplo, cooperativas de trabajo. En Mar del Plata proliferaron las cooperativas de trabajo durante mucho tiempo y el trabajo que el miembro de la cooperativa prestaba tareas como típico acto cooperativo, ¿sí? Como parte de ese sistema. El problema es que las cooperativas de trabajo, los servicios que prestaban los prestaban a determinadas empresas pesqueras. En ese ámbito tuvo gran proliferación en Mar del Plata. Cuando empezaron a investigar, las empresas pesqueras, los directivos de las mismas eran los que organizaron, crearon y le dieron funcionamiento y dirección a la cooperativa de trabajo. Se dan cuenta, mediante esta otra forma también se estaban eludiendo la contratación de ese mismo personal bajo la ley imperativa de contrato de trabajo.
Un tercer supuesto, se los paso, creo que lo vieron en los diarios. Tenemos una persona que quiere jubilarse a los 60 años, pero es de sexo masculino. Y como tal, no puede, la edad jubilatoria, aunque tenga los 30 años de servicio, no se accede hasta los 65. Entonces esta persona decide, dice que por autopercepción, decide cambiar de género. Y de esa manera, de masculino a femenino, inicia el trámite para jubilarse a los 60 años que ya tiene cumplido. ¿Se dan cuenta de qué manera, que en apariencia puede resultar lícita, logra el mismo resultado, el resultado que no puede obtener a través de una ley imperativa? Sí. ¿Puedo preguntar algo? ¿Cómo no? También puede ser lo del monotributo social, que algunas empresas o algo te hacían sacar el monotributo y después como que te contrataban para no tenerte a cargo. Por supuesto, es otro caso de fraude a la ley imperativa. En este caso la ley imperativa no es civil, es una ley laboral, pero es también una forma de defraudar a la ley, ¿sí? Es otro caso, sí, es muy similar al primer caso que yo les conté. Porque ese contrato de servicios también iba de la mano de la necesidad de que el otro te facture, de que, obviamente, que para que te facture se inscriba en el monotributo. Sí, es otra modalidad. Eso está, el fraude a la ley imperativa está mencionado en el artículo 12, en la última parte, ¿no? Y dice, el acto respecto del cual se invoque la que persigue un resultado que es análogo, pero que al prohibido por la norma imperativa se considerará otorgado en fraude a la ley. En ese caso, el acto debe someterse a la norma imperativa que se trata de aludir, ¿sí? Entonces, estos casos, cuando advertimos el fraude a la ley, ¿qué hacemos? Lo reconocemos y el juez así lo declarará y aplicará la norma imperativa que está siendo violada. Por ejemplo, aplicará la norma imperativa de la ley de contrato de trabajo para regular esa relación, o aplicará la norma previsional en el último caso para establecer que esta persona en realidad se tenía que jubilar a los 65 y no a los 60 años. ¿Bien? Bien. Último, la costumbre. La costumbre, algo dijimos, ¿sí? Hablamos de elementos. La costumbre, entonces, sabemos que es una fuente formal, que tiene un carácter obligatorio, en tanto la misma ley remita a la costumbre para resolver un tema, o en los casos de vacío legal. O también en casos que los particulares en sus contratos remitan a la costumbre para resolver un punto de la materia que conforma el contrato. Elemento subjetivo y objetivo. El elemento objetivo es la práctica continua y reiterada de una determinada conducta por una comunidad. Elemento objetivo. Elemento subjetivo es la creencia o conciencia de que esa conducta se hace de determinada forma por entender que es obligatoria. Es decir, en la conciencia de que eso se hace así y de manera reiterada porque es obligatorio. ¿Bien? Es una conciencia social que tiene una determinada comunidad con una práctica. ¿A ustedes les parece, de dónde primaba el derecho consuetudinario, la costumbre? ¿En qué época? Profe, ¿puede repetir el elemento objetivo, por favor? El elemento objetivo es la práctica. Es decir, la costumbre se integra por una práctica constante y reiterada. ¿Bien? Un proceder, un uso reiterado y uniforme. Siempre se hace de la misma manera. Ese es el elemento objetivo. Hoy nos llega un mero resabio de la costumbre, pero ¿en qué sociedad le parece que la costumbre tenía plena aplicación? Una época más primitiva. Por ejemplo, en una tribu indígena se pueden imaginar que no existía la escritura,
Entonces, si no hay escritura, ya sabemos que no puede haber ley, porque las leyes son escritas. Entonces, ¿cómo se regían? ¿Había normas? Sí, había normas. Nadie se le ocurría agarrarle la comida que era del jefe de la tribu. ¿Se imaginan que se sabía que eso no se hacía? Porque iba a tener inclusive una consecuencia jurídica. ¿Y cómo se sabía de eso? Porque siempre que alguien le robó al jefe de la tribu la comida, por ejemplo, no sé, lo castigaban. Entonces, esa conciencia, esa idea de lo que se debía hacer, era parte de esa creencia de esa comunidad determinada. La costumbre viene, hoy en día nos llega como un mero resabio, pero su principal aplicación lo tuvo en el derecho primitivo. Elemento, sí. Lo escucho. Los jueces, cuando se encuentran frente a esa situación de una laguna o un vacío, ¿deben conocer cada costumbre o cómo es? Bueno, los jueces debieran conocer, porque si estamos frente a una costumbre, el juez forma parte de esa comunidad, así que como miembro de esa comunidad debería conocerla. No obstante ello, el juez puede solicitar la prueba de esa costumbre, requerir la prueba, y la parte tendría que anticiparse también para acreditar que esa costumbre existe de determinada manera, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos redondeando todo lo que vimos hoy, así ya damos por finalizada. Entonces, recuerden entonces qué es una fuente del derecho, recuerden su clasificación de las fuentes formales, la ley, la costumbre, la jurisprudencia obligatoria de los fallos plenarios, de las fuentes materiales, que son la jurisprudencia y la doctrina, estas últimas no obligatorias. Recuerden la ley como fuente principal, ¿sí? Pero no como única. ¿Bien? El derecho es mucho más que la ley. ¿Bien? El derecho está integrado por todas estas fuentes que le estoy mencionando, tanto las demás formales como las materiales. El derecho objetivo es un conjunto de fuentes, de las cuales la ley es la fuente principal, pero no es la única. Recuerden las clasificaciones de la ley, sobre todo las leyes imperativas y supletorias, ¿bien? Y cómo las imperativas tienen como fundamento una razón de orden público. ¿Qué es el orden público? ¿Bien? Cómo también la idea de ley imperativa y de orden público nos lleva al fraude a la ley imperativa. ¿Cuáles son las situaciones de fraude a la ley imperativa? ¿Qué es lo que pasa cuando los particulares no observan lo que dispone una ley imperativa? ¿Bien? Todo el artículo 12, primera parte. Tengan en cuenta que la ley se integra dentro de un sistema, ¿sí? Dentro de un sistema normativo que va a tener normas superiores, como los tratados, como la Constitución Nacional, como los tratados sobre derechos humanos incorporados a la Constitución, y como la ley que resuelve el caso civil tendrá que adecuarse a todas estas normas superiores. Y que cuando el conflicto sea tan latente, tan evidente, que no tenga salida, los jueces van a tener que necesariamente que declarar la inconstitucionalidad de la ley, y aplicar operativo de manera directa el tratado o la Constitución. De cómo el control de constitucionalidad y convencionalidad en la República Argentina es judicial y difuso. De cómo son los procedimientos para sancionar una ley en el Congreso, hasta llegar al punto de su obligatoriedad, a través de su entrada en vigencia, de qué forma se deroga una ley, quién es el que deroga una ley, cuál es el órgano competente que la deroga, de cómo lo hace, de manera expresa o de manera tácita.
Y recuerde cuáles son las clases de qué es una costumbre, qué clase de fuente se trata, y cuáles son las costumbres que hoy están receptadas como parte de fuente del derecho argentino. La costumbre secundum legem es aquella que la ley remite a la costumbre para resolver el caso, o la costumbre praeter legem, es decir, frente al supuesto de vacío legal. Y esas son las clasificaciones. Y la prueba de la costumbre, sí, en que en realidad tendríamos que tener presente la necesidad de que, aun cuando el juez pudiera conocerla, que la parte podría solicitar la prueba de la misma y las partes tendrían que, aquel que la alega, invocar y probar y acreditar su existencia. Este es, en resumen de cuentas, es todo lo que es una síntesis de todo lo que hablamos hoy. Quedo abierto un ratito más si alguno tiene algún interrogante, alguna pregunta, alguna inquietud, y le escucho. Yo puedo preguntar, me quedó ahora que retomamos. Sí. Sí. En las leyes supletorias, ¿puede ser un ejemplo o no cuando se hacen acuerdos laborales de trabajo que se llaman acuerdos extrajudiciales, que van a los tribunales, y bueno, hacen un acuerdo extrajudicial, lo firman, van con abogados y todo, y quedan de acuerdo cada uno, y no se remiten por ahí a lo que cuando un empleado pide vacaciones, esto, lo otro, bueno. Es muy difícil, ahí no hay, en teoría ahí no hay supletoriedad, porque los acuerdos tendrían que responder siempre, aun cuando a veces no pasan los hechos, tendrían que responder a las normas imperativas. Los acuerdos laborales no podrían desconocer las normas imperativas, no. Sí, tiene amplia aplicación en materia comercial, es decir, en el cual dos partes se encuentran en una misma situación y convienen de la forma que más sea mejor para sus intereses, ¿sí? Inclusive creando contratos nuevos. Los contratos hay libertad para crear nuevos, porque los modelos de negocio van variando con los años, y bueno, y eso permite una libertad de generar contratos nuevos. Los contratos, hasta que después se tipifican y se incorporan, bueno, al derecho interno y se plasman como típicos, pasaron mucho tiempo antes que en el mundo de los negocios se celebraron. ¿Bien? ¿Por qué? Porque hay libertad para regular esos temas, ¿sí? Obviamente que cuando algo no se dice dentro del contrato, bueno, entonces tenemos que remitirnos a la ley supletoria, pero la ley supletoria opera cuando la parte nada dijo, ¿sí? En una compraventa opera frente al silencio sobre algún punto del objeto o del precio o del lugar en que la cosa se entrega. Digamos que nos comimos algo dentro de la redacción del contrato. Y si yo era donde lo entrego, y no sé, no lo pusimos donde entrego la cosa vendida. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? Vamos a ver qué dice la ley. Pues eso es lo que vemos. La ley viene a suplir el silencio o omisión de las partes que no, en lo que respecta que no han convenido. ¿Bien? Bien. Profe, a ver si me quedó claro. Por ejemplo, si, no sé, voy a un kiosco y quiero comprar un chupetín, le pago y la otra parte no me entrega el chupetín. O sea, no hicimos ningún contrato, pero ahí entraría la ley supletoria que me lo tendría que dar, pues yo pagué. Es una compra al contado, obviamente, claro, que lógicamente las cosas se entregan en el momento en que se pagan. ¿Correcto? Sí. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tema de bibliografía. ¿Algo que recomiendes? ¿Bibliografía? Sí. No sé qué hablaron con el doctor Ferrero. Dijo que daba igual, tipo que no importaba eso. Que nos importaba, que le importaba que nosotros, no sé, leyamos artículos, busquemos en internet, que si tenemos el libro de Rivera que usemos el libro que nosotros queramos. Está bien lo que dijo, claro, es correcto, sí, es así, sí, es así. Lo único que le puedo decir, no es para recomendárselo, lo único que le puedo decir es que si tienen el de Rivera,
No es solamente el de Rivera lo que necesitan, pero ¿sabes qué les va a ayudar? Si lo tienen, es que siguen los puntos del programa. Ah, buenísimo, sí, justamente estaba viendo eso. Eso es lo único que puedo decir de positivo. No es que con eso solo le alcance, es más, es muy importante que vayan siguiendo el código, que vayan leyendo los artículos. Y hay algunos códigos que son comentados y que abajo del artículo tienen la explicación del autor. Te dice, claro, sí. Bien. Pero bueno, si quieren seguir los puntos del programa, eso es lo positivo que tiene ese libro. Pero está abierto a lo que se diga en clase, a toda la bibliografía que existe, y es correcto, es así como dijo el doctor Ferrero. Otra pregunta. Tengo uno de Jorge Joaquín Llambías, ¿puede ser? Ojo ahí, sí. Porque Llambías escribió para el viejo código. Ah, está bien, actualizado. Entonces, si bien hay cosas que son generales y que, por ejemplo, toda la primera parte, la evolución del derecho, del sistema, la historia, la codificación, el viejo código, va a ser siempre la misma. Tengan cuidado porque cuando empiecen a remitir artículos le va a citar al otro código, le va a citar al viejo código y se pueden confundir. Está bien, está bien. Bueno. Hay también hay mucho material en el campus. Los fundamentos este código nuevo no tiene comentarios, ¿no? El código de Vélez traía comentarios de él, que a veces eran hasta confusos, bastante. Pero este no trae ninguna nota al pie de cada artículo. Sin embargo, lo que los miembros de la comisión redactora generaron fue elaborar los fundamentos del anteproyecto que enviaron. Y en los fundamentos hay muchas cuestiones interesantes sobre lo que ellos quisieron marcar que modificaron del régimen anterior. Son los fundamentos del anteproyecto, es decir, ellos los mandaron como anteproyecto, después el anteproyecto sufrió pequeñas modificaciones, tuvo algunas modificaciones en el proceso de sanción legislativa, pero en esencia los fundamentos del anteproyecto son interesantes para ver las modificaciones frente ya le digo, al viejo régimen. Se los recomiendo, si están dentro del campus, y si no me lo piden y se los mando. Bueno. ¿Sí? ¿Alguna otra cosa más? ¿No? Bueno, entonces les agradezco que hayan estado acá presentes y los saludo y nos vemos la semana que viene a esta misma hora y por este mismo canal. ¿Siempre los miércoles? Sí, siempre los miércoles. Bien. Gracias. Buenísimo. Chao. Gracias, profe. Chao. Chao.